Bien, iniciamos el último bloque de las curvas geométricas que corresponden a las curvas cónicas. Definición de curvas cónicas. Una curva cónica es aquella curva que se origina al seccionar un cono de revolución mediante un plano secante. Antes de iniciarnos en los tipos de curvas cónicas que existen, conviene definir lo que es un cono de revolución. Un cono de revolución es un cuerpo geométrico que está formado por una línea recta que se mueve fija en un punto, girando alrededor de un eje y con una dirección circular. Voy aquí a dibujar lo que sería un cono de revolución. Tenemos aquí un cuerpo geométrico, un cuerpo con volumen. Y veríamos cómo este cuerpo, que se llama cono de revolución, se origina mediante una línea recta que se va moviendo fija en un punto, se va moviendo. Esta línea se va moviendo fija en un punto, se mueve alrededor de un eje y va girando en una dirección circular. Ustedes que va describiendo el movimiento de esa línea recta, va describiendo un círculo. Entonces, según esto, o según la definición, podemos decir que hay una línea recta que es la que se mueve, que se llama generatriz. Línea que se va desplazando y se mueve fija en un punto. El punto fijo se llama vértice. Esa línea generatriz que se va desplazando fija en el vértice se desplaza alrededor de esta línea que la atraviesa desde la parte de arriba a la parte inferior en el centro y que se denomina eje. Y además esa línea recta al moverse va describiendo se mueve en una dirección circular, describiendo una circunferencia, un círculo, y a esa dirección circular se le llama directriz. Esto es un cono de revolución. Este cono de revolución, visto desde frente, lo veríamos de la siguiente manera. Lo veríamos como dos triángulos invertidos. Este sería el vértice, esta sería la generatriz que se va a ir desplazando y aquí estaría ese eje del que hablábamos. Alrededor del cual gira la generatriz. Bien, cuando nosotros tenemos un cono de revolución, nosotros este cono de revolución podemos seccionarlo de tres maneras diferentes. Nosotros podemos cortar el cono de revolución con un plano que es paralelo a la generatriz. Esa es una generatriz, esta es otra. Si el plano que va a cortar al cono de revolución es paralelo a la generatriz, la curva que se origina, la curva cónica que se origina, se llamaría parábola. Si el plano es oblicuo al eje, sin ser paralelo a la generatriz, la curva que se determina es una elipse. Y si el plano
corta ambas partes del cono, por la parte superior y por la parte inferior, origina una doble curva y a esta curva cónica se le llama hipérbola. Así que tenemos tres tipos de curvas cónicas: parábola, elipse e hipérbola. Vuelvo a repetir que todas ellas son el producto de la sección de un cono de revolución con un plano. Y dependiendo de la disposición que tenga ese plano, se origina una curva u otra. Vamos a ir viendo cada una de ellas, vamos a ir viendo parábola, elipse, hipérbola. Vamos a ir viendo cada una de ellas, los elementos de los que consta, y a partir de ahí vamos a ver posibles construcciones de curvas cónicas. Iniciamos el estudio de la elipse. ¿Qué es la elipse? La elipse es una curva cerrada y plana. Se considera un lugar geométrico. Lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias de un punto cualquiera de la curva a otros dos fijos que se denominan focos, la suma de esa distancia es constante e igual al eje mayor de la elipse. Para entender esta definición es importante que vayamos desgranando y vayamos viendo y desarrollando todos los elementos de los que consta una elipse. Pero gráficamente podríamos decir que si tenemos aquí un cono y nosotros a este cono le situamos un plano que la corta y la secciona, se produce esta curva que aproximadamente esta curva que yo estoy dibujando aquí. Esta curva es de la que estamos hablando, esa curva se denomina elipse. Bien, como he dicho antes, vamos a ir desarrollando elementos de los que consta la elipse y todos ellos nos permitirán al final poder construir diferentes ejercicios de elipse y diferentes procedimientos de construcción de ella. En primer lugar, como primer elemento, vamos a hablar de los ejes de la elipse. Vale, la elipse tiene dos ejes. Eje mayor, que le llamaremos AB, y eje menor, que le llamaremos CD. Los dos ejes son perpendiculares en su punto medio. Luego, si yo tengo un eje mayor, AB, el eje menor lógicamente estará en la mediatriz de ese eje mayor. De tal manera que los cuatro vértices de los ejes están equidistantes del centro de la elipse. Y cuando nosotros determinemos y cuando nosotros dibujemos esa elipse, voy haciéndola aquí a mano alzada, cuando dibujemos la elipse, veremos cómo los dos ejes seccionan en cuatro porciones iguales a la curva de la elipse. Bien, siguiente elemento que tenemos que ver. Siguiente elemento son los focos. Así que el segundo elemento son los focos. ¿Cómo se le van a llamar los focos? A los focos se le van a llamar con letra mayúscula F y F'. Características. Los focos se encuentran en el eje mayor. Así que en el eje AB se encuentran los focos. Otra característica de los focos. Se encuentran equidistantes a los extremos del eje mayor. Quiere decir que si yo tengo aquí el eje mayor, tengo aquí el eje menor de una elipse y tengo los focos que estarán siempre situados en el eje mayor, la distancia que hay entre F y A
será siempre igual que la distancia entre f' y b. Esa es siempre la misma distancia. AF es la misma que f' a b. Igualmente, f y f' estarán equidistantes de O. Es decir, habrá la misma distancia de f a O que de O a f'. ¿Vale? Características que tienen la elipse, una vez conociendo los focos, los dos puntos que son los focos, f' y f, tienen una característica, y es que si yo tengo aquí la elipse construida, se va a dar una condición que además aparece en la definición de la curva cónica que se llama la elipse. Mirad, si yo cojo un punto de esa elipse, supongamos que está construida, el punto M. Si yo uno este punto M a F y lo uno a F', la distancia de F a M más la distancia de F' a M será igual al eje mayor. Muy importante esto. Si yo cojo otro punto cualquiera, el punto L, y uno ese punto con F y uno ese punto con F', la distancia de F a L más F'L será igual a B. Esto es lo que aparece en la definición de la elipse. Decíamos que era un lugar geométrico de los puntos del plano donde cualquier punto de la curva mantiene con los focos una distancia constante y siempre será igual al eje mayor. Aquí se está cumpliendo. Sea cual sea el punto que elegimos, siempre la suma de f al punto más el punto a f' siempre darán como resultado el eje mayor a b. Bien. Importante que vayamos anotando alguna nomenclatura sobre algunas cuestiones, como semieje menor. Vale, aquí tenemos el eje menor que es CD. CD es igual a 2B. Le vamos a dar B al valor del semieje menor. Voy aquí a indicarlo. Este es el punto, este es CO, a ese segmento le vamos a dar la letra B. Luego CD, que es el eje menor completo, es igual a 2B. ¿Vale? Así que el semieje menor lo vamos a distinguir a partir de ahora con la letra B. Otra nomenclatura. Vamos con el semieje mayor. Al semieje mayor le vamos a dar la letra A. De tal manera que AB es igual a 2A. Estoy aquí en A, estoy aquí en el centro que es O. Esta longitud se llamará A. Y por último, vamos a tener también, lo voy a indicar aquí, vamos a tener también una distancia focal a la que le vamos a dar la letra C. ¿Vale? Así que aquí, desde O hasta F, ahí a ese valor le vamos a dar la letra C. Eso se llama distancia focal. Así que de F a O es igual a C. ¿Vale? Importante que tomemos nota
de esas letras que van a designar la distancia focal, el semieje mayor y el semieje menor. Bien, vamos con otro elemento